Bienvenidos. Hoy vamos a explorar las profundidades del cuento moderno. El curso se titula Leer y escribir para contarnos el mundo. Los objetivos del curso son 7. El primero, vamos a identificar y a reconocer las características del cuento. El segundo, vamos a vivir la experiencia literaria a partir de la lectura de 4 cuentos. También se va a fortalecer la competencia lectora, se van a identificar los valores culturales, estéticos y éticos que alberga este universo literario. Quinto, se va a estimular la creatividad a partir de la escritura de un nuevo cuento. Se va a fomentar el trabajo colaborativo y finalmente se va a estimular la autoevaluación del proceso de aprendizaje. El curso está conformado por 4 sesiones. En la primera hablaremos de la definición del cuento. En la segunda se hará una lectura en voz alta de 4 cuentos. Continuidad de los parques de Julio Cortázar, La soga de Silvina Ocampo, Un pacto con el diablo de Juan José Arreola y La gallina degollada de Horacio Quiroga. También se socializará lo leído. La tercera sesión haremos un taller de escritura creativa. Para esto se conformarán grupos de 3 estudiantes en el que se reconstruya el final de uno de esos cuentos, situándolos en un espacio y en un tiempo distintos, creando nuevos personajes si se quiere. Y finalmente, en la última sesión, se hará la evaluación del proceso de aprendizaje y de los cuentos nuevos creados por ustedes. Bueno, ahora hablemos de la definición del cuento. Piensen brevemente qué es el cuento para ustedes, cómo lo definirían. Mario Lancelotti nos habla de esta definición y menciona 3 palabras clave que nos pueden ayudar a identificar qué es el cuento: referencia, recapitulación y conjetura. Referencia porque lo narrado siempre se refiere a un suceso. La recapitulación porque restablece el hecho referido a través de una mirada retrospectiva hacia el pasado, hacia atrás, que hace esa mirada recurrente ese suceso durante todo el relato. También es conjetura porque indaga en búsqueda de la verdad. El cuento analiza, examina y reconstruye el suceso, presenta hipótesis que lo explican y lo amplían. Entonces, en el cuento, todo lo narrado se relaciona con el suceso para profundizarlo. Lo que prima en el cuento es el suceso, no los personajes, como sucede en la novela. Bueno, ahora piensen en un cuento que ustedes conocen o en un cuento favorito e identifiquen si cumple con esta definición, si él da cuenta todo el tiempo de un suceso acontecido. Podemos concluir que el cuento es utilizado para contar historias, sean reales o imaginarias, constituidas por una sucesión de acontecimientos que tienen lugar en un espacio y en un tiempo determinados, en los que participan uno o varios personajes. En cuanto a la estructura, seguramente ustedes han oído hablar de inicio, nudo y desenlace. La palabra clave para comprender la estructura del cuento es la transformación. Los personajes se encuentran de determinada manera y después de una serie de sucesos donde hay presencia de una fuerza transformadora, terminan de otra forma. Es decir, hay un estado inicial, una fuerza transformadora y un estado final. Esa estructura no tiene por qué darse en ese orden. Puede empezar el cuento por el final, con una muerte, por ejemplo, y luego el cuento va desarrollando por qué y cómo sucedió esa muerte. Varios escritores han hablado sobre el cuento, sobre sus características. Edgar Allan Poe es uno de ellos. De pronto ustedes han escuchado o han leído algunos cuentos de él, como El gato negro, El escarabajo de oro, El corazón delator. En un ensayo que escribe titulado Filosofía de la composición, resalta 3 características del cuento. Su propósito es causar un efecto en el lector.
La extensión debe ser breve y no hace referencia al número de páginas, sino que la lectura de ese cuento sea en una sola sesión, en una sola sentada, dice Poe. Y también el cuento indaga por la verdad. Él satisface el intelecto. El suceso narrado pide ser indagado, expuesto, es decir, el cuento narra cómo ocurrieron los hechos. También Julio Cortázar ha hablado sobre el cuento. De pronto ustedes han escuchado algunos cuentos de él como Casa Tomada, El Perseguidor y La Noche Boca Arriba. Del cuento breve y sus alrededores es un ensayo sobre las características del cuento y él resalta dos en particular, la esfericidad, que quiere decir que el cuento tiene una forma cerrada, hermética, todo sucede alrededor, al interior del cuento, y resalta también la tensión interna que está muy relacionada con lo que hablaba Allan Poe del efecto. Dice Cortázar, es una presencia alucinante que se instala desde las primeras frases para fascinar al lector, hacerle perder contacto con la desvaída realidad que lo rodea, arrasarlo a una sumersión más intensa y avasalladora. Mario Lancelotti ha escrito una teoría sobre el cuento y resalta sus características. Él nos dice que la bondad del género se mide por el fiel ajuste de los incidentes al acontecimiento que los informa. Esto quiere decir que hay una transversalidad del suceso en todo el relato. Todo gira alrededor del suceso. Lo narrado se relaciona con ese suceso, de lo contrario sobra. Si en el cuento se menciona una ventana, algo va a suceder en esa ventana. El cuento examina lo sucedido, lo analiza, lo reconstruye. Eso es indagar por la verdad, como decía Poe. Profundiza en lugar de reducir. Por eso no se limita el cuento a una simple anécdota o a la acumulación de episodios como si fuera una noticia. Que todo gire alrededor del suceso asegura la brevedad, la intensidad y la unidad, es decir, que sea cerrado, hermético, como decía Cortázar, y el efecto que se pretende producir en el lector. Entonces, tenemos cuatro características. Hay transversalidad del suceso en todo el relato, es hermético, es cerrado, es breve, aquella extensión de la que hablaba Poe, de una sola sentada, no tiene que ver con la cantidad de páginas, sino que todo pueda leerse manteniendo esa misma emoción, esa misma sensación. Y también que el cuento sea intenso, que eso tiene mucha relación también con la tensión que mantiene el lector activo hasta el final, ¿no? También el cuento recrea los problemas de la existencia humana, habla de problemas filosóficos, representa la condición humana y alberga valores éticos, estéticos y culturales. Los cuentos nos abren las puertas de otras realidades para comprenderlas y compararlas con las nuestras, y así entender más y mejor nuestro entorno y nuestra condición humana. Les presento las referencias bibliográficas por si quieren indagar un poco más. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.